Hola, hola y bienvenidos a una nueva edición de Spanish Uppercut. Estamos aquí un día más en YouTube. Como sabéis, podéis seguirnos como siempre buscando Spanish Uppercut en YouTube. Siempre recordad dar a la campanita, suscribiros para saber cuándo subimos nuevo vídeo. Intentamos subir uno o dos a la semana. También nos podéis encontrar, como no, en SoWrestling.com, la web amiga, en la sección de audios. Ahí encontraréis nuestro material y como siempre también toda la actualidad del wrestling, todas las noticias, SoWrestling.com. Esta semana estoy aquí solo, nuestro amigo Rodri se ha caído, no podía grabar, pero para suplirlo tengo a un invitado de lujo, viendo la buena aceptación que tuvo la buena entrevista a Isi hace unas semanas. Seguimos con la tónica, seguimos pues hablando un poquito del wrestling de acá, del wrestling de España. Esta semana tengo conmigo acompañándome al señor WWE Adam Chase. Encantado de tenerte por aquí. Muy buenas. Bueno, aquí tenemos al señor Adam Chase, para el que no lo conozca, campeón absoluto de la WWE Madrid, campeón en parejas de Attack Pro Wrestling, allá por el norte de Inglaterra. Así que bueno, vamos a empezar ya directamente a hablar. Y bueno, no sé si recuerdas hace como un año y medio, ¿no? Que también unos compañeros en su podcast pronunciaron la mítica frase de el wrestling español está estancado. Nosotros nos reímos. Un año y medio después, algunas palabras respecto a esto de que estaba estancado el wrestling, porque bueno, precisamente creo que hemos visto el mejor año, sino de los mejores de la historia del wrestling de aquí. Bueno, yo ya dije que justo ahora, creo que recordar que dije que justo ahora no estaba estancado. Y si no lo dije que iba a dejar de estarlo. Así que creo que el último año y medio lo único que ha demostrado es que lleva razón en eso. ¿Qué crees que ha cambiado en este año y medio para que haya crecido tanto el wrestling? Si quieres, personalmente WWE y luego un poquito más a nivel general. ¿Cuáles crees que han sido las claves para este crecimiento que hemos vivido? Yo creo que ha sido un poco cambio de mentalidad, un poco también gente nueva que entra con sus formas de hacer y con sus visiones. Entonces, son pequeños granitos que todos juntos hacen una montaña bastante importante. Y creo que todavía realmente es un montoncito en una montaña lo que hemos visto. ¿Y realmente qué crees que se estaba haciendo mal y se ha empezado a hacer bien en todo este tiempo? ¿Crees que había algunos fallos que estamos supliendo o simplemente ha sido pues una progresión natural lo que crees que hemos vivido aquí? Porque si en tantos años no había evolucionado como ahora, eso es que algo nos habremos dado cuenta que estaba mal y habremos cambiado, ¿no? Hombre, había bastantes cosas sin duda y tampoco te sé decir exactamente 100% qué se está haciendo mal y qué se está haciendo súper bien ahora porque todavía no hemos dado con la tecla. Sí que se han ido probando cosas nuevas que han ido funcionando. Hay cosas como en WWE se empezó a traer de vez en cuando algún import, cosa que nunca se había hecho. WWE hubo un buqueo nuevo que potenciaba más la calidad de los combates. Pero esto, o sea, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Hubo un buqueo que potenciaba más la calidad de los combates y la calidad luchística en los shows, la cual subió brutalmente. Pero por otro lado, al centrarse tanto en eso, a lo mejor dejó un poquito de lado las historias, habiendo solo un par de historias principales. Y el tema de Triple W, ahora que comentas el tema del buqueo de que se hacía más por los combates y por la historia, ¿qué valoración tienes de la última temporada de Triple W? ¿Crees que ha estado mejor que la anterior temporada? ¿Crees que ha habido algunos problemas? Porque bueno, yo he hablado con gente, hay gente que dice que sí, que estuvo muy bien, otros como bien comenta dicen que había un poco menos de historia, había un poco ahí más de vacío por la zona del Midcard. Tú estando dentro, ¿cómo valoras la temporada de la Triple? Yo personalmente creo que ha sido la mejor temporada que hemos hecho. ¿Por algún Porque, motivo en especial? sí, porque ha habido 3 o 4 shows seguidos que decíamos, estos shows son los mejores shows que ha hecho la WWE nunca. Y además y la gente decía, ¡guau! Pero ¿os acordáis de aquel show que hicimos? No sé qué. Y era como, ponte aquel show, mírate los combates y mírate el show de hoy. Y no hay punto de comparación. O sea, yo lo hablaba con los compañeros y con los no compañeros, que decíamos, hemos tenido shows de 6 combates en los que decíamos, 5 combates han sido buenos y uno ha estado bien, ¿sabes? Sí. O 4 combates o 3 combates han sido buenos, 2 muy buenos y uno decente, bueno. O sea, no ha habido ni un solo combate que digas, joder, vale, sí son luchadores españoles, ¿sabes? Se lo pasamos. O no ha habido ni un solo combate que te aburra, no ha habido ni un solo combate que sea malo como tal, o que no sea bueno como tal. Y con combates o sea, antes, a lo mejor para
tener un combate, o sea, a lo mejor había habido un par de combates en toda la historia de triple como el Javier y se veía main event tras main event y ya no solo los main events, había algún combate fuera del main event durante toda la temporada, ha habido siempre en cada show por tónica uno o un par de ellos que siempre funcionaban muy bien, que siempre eran buenos combates, entonces yo creo que es eso. Y luego al final de la temporada se ha querido a lo mejor quizá se ha hecho se ha hecho un poco distinto por tema de historias o por H por B, y yo creo que los últimos shows han caído un poquito de calidad, o sea, no ha sido una temporada perfecta, pero, pero vamos, o sea, el arranque de temporada que tuvimos me parece lo más loco, o sea, yo lo decía, lo más increíble que se ha visto en Wrestling en España. De acuerdo, en el plano personal, tú has tenido gran parte de esta segunda mitad de temporada la rivalidad con A-Kid. Los últimos 4 shows, corrígeme si me equivoco, estuvisteis en 3 main event peleando por el campeonato absoluto. A nivel personal, ¿qué piensas de esto? ¿Y qué le dirías a la gente que cree que es quizá un poco quemar la fórmula muy rápido, ¿no? Porque estamos hablando de los 2 luchadores más destacados, por lo menos con más renombre de puertas para afuera de la triple. Luchar tanto tan seguido, ¿a tu punto personal te ha parecido bueno, te ha parecido malo? ¿Y crees que puede hasta un punto pues de llegar a, entre muchas comillas, cansar al público, ver siempre el main event ahí arriba? Yo creo que la preocupación de cansar la tenía más otra gente que nosotros dos. O sea, es verdad que 3 combates en 4 shows no es lo ideal y a mí personalmente me hubiese gustado que la historia hubiese empezado un poco antes para no tener, perdón, No pasa nada. que hacerlos, para no tener que hacerlos tan seguidos. Pero yo me acuerdo, hablaba con un compañero que tiene bastante peso en la triple doble que me dijo, joder, tío, yo estaba acojonado cuando me dijeron que ibas a hacer los 3 combates en 4 shows y cuando vi el primero que hiciste dije, vale, no va a pasar nada. Porque primero la gente tenía muchas ganas de verlo y luego cada combate ha sido distinto y hemos sabido reservar cosas, hemos sabido meter cosas nuevas, hemos sabido enfocarlos de forma distinta. Además eso, eran 3 combates en los que el primer combate yo empezaba como heel, pero un heel al que una parte del público ya apoyaba y hemos visto en los 3 combates que hemos hecho una transición en la que yo básicamente me he convertido en face y A-Kid se ha convertido en un macro heel, entonces la tónica era distinta y si ya de por sí a modo historia la tónica era distinta, los combates en sí también eran distintos. Entonces no estaba viendo el mismo combate 3 veces, estaba viendo 3 combates distintos entre 2 personas iguales. De acuerdo, también ya para cerrar un poquito con el tema de la triple, si miramos tanto las cards y el roster de la temporada pasada a esta, vemos muchas similitudes. ¿Cómo está el tema de la creación de una nueva generación en la triple W? Hemos visto también Level One intentando hacer un par de shows en Nave Central, luego volviendo a Molino Rojo y demás. ¿Crees que quizá habría que potenciar un poquito más a esta gente que viene de nuevas para intentar dar, no digo un relevo generacional, pero para que vaya habiendo un poco de lavado de cara dentro de las carteleras? O no sé si también se ve esta sensación desde dentro de la escuela o no, pero quizá habría falta pues meter un poquito de gente nueva, no sé si es por falta de alumnos, si porque se están reservando algo. ¿Me puedes explicar un poquito esto? Yo creo que ahora viene una generación nueva, o sea que sí que está empezando, sí que hay nuevos luchadores y nuevas perlas, por así decirlo, que pueden empezar a tener un peso importante en la triple doble. El tema en la triple doble es que el nivel de lucha está muy alto, que tienen luchadores muy altos y que no es fácil mantener ese nivel. Entonces sí que se ha visto ciertas personas como puedan ser la gente de Redención, la gente, pues Staffman, a lo mejor Elías también, que están empezando a aparecer por ahí y que están manteniendo un buen nivel. Pero es que claro, es que lo que decíamos, o sea, está caro, por así decirlo, el tener un spot en un main show de triple doble si se quiere mantener el nivel. Entonces, yo creo que es también cuestión de cada uno, de cuánto quiere mejorar y cuánto se quiere implicar. O sea, la gente de Redención, por ejemplo, no ha caído ni Cable, llevan a lo mejor luchando un año y medio o una cosa así, pero llevan un año y medio currándoselo, yendo a entrenar, estudiando, yendo a otros lados y aprendiendo.
lo cual lo único que hace es hacerles mejores. Entonces, si el que ponga el esfuerzo y el que le ponga las ganas para mejorar y trabajar, va a tener su spot y va a conseguir hacer el relevo generacional. Pero no es una falta de alumnos, sí que hubo o sea, no sé cómo decir. Que el problema no es que no haya alumnos, sino que como que se exige mucho para llegar, ¿no? Esta de No, línea triple. sí, no solo eso, o sea, que es cuestión de cada uno. O sea, sí que siempre hay una parte de aptitud y actitud, como se dice. Siempre es verdad que hay gente que naturalmente va a ser mejor, o sea, que le va a salir mejor, más fácil las cosas, Ujú. y siempre hay gente que va a necesitar más trabajo. Pero ya lo decía Zack Sabre Jr. cuando vino con nosotros, dice, a ver, que yo me he hecho bueno después de llevar 10 años luchando, 12 años luchando, ¿sabes? Sí. Dice que a mí me costaba la vida. O sea, entonces, que, que todo el mundo puede ser bueno si está dispuesto a trabajar. Entonces luego ya está ahí la mentalidad de cada uno, el que quiera, yo es que quiero ser el mejor luchador que pueda ser, o yo quiero ser lo suficientemente bueno para subirme al ring, tener un combate al mes y ya está, y volver a mi casa y hacer mi vida. Ujú. A tu nivel personal nos metemos ya con el tema de la progresión que has experimentado los últimos 2 años. Hablamos del punto de inflexión cuando, bueno, tenéis el buqueo en King of Trios el año pasado en Reino Unido, Ujú. tanto X, tú como Zayas. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia, ¿no? De pasar aquí, en el momento en el que buquearon aquí, pensabais que iba a ser algo aislado, sabríais que iban a llegar luego los buqueos al año después con la regularidad que prácticamente pues vais una o dos veces al mes ya a pelear a Reino Unido. ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión y cómo lo viviste tú en tu caso personalmente, ¿no? El hecho de decir, pues bueno, estoy aquí entrenando, voy a hacer mi show, voy a hacer mis combates aquí en Madrid, a decir, hostia, que se me está abriendo la puerta para luchar con gente de nivel y más Reino Unido a intentar ganarme la vida con esto. Es una completa locura, la verdad. O sea, nosotros lo pensábamos, lo hablábamos. O sea, X no hace ni un año de que debutó en Reino Unido y yo hace algo más de un año porque me pilló un show de estos rollo casi student show en un viaje que hice yo allí para ver un festival. Si no, igual no haría ni un año que habría debutado en Reino Unido. Dices, no llevamos ni un año ahí, hemos sido campeones de ataque, hemos luchado en OTT, Progress, Rev Pro. eh, ¿Sabes? O sea, es que es, es totalmente loco, inaudito. No sé, la verdad es que cuando llegó lo del King of Trios, nosotros ya habíamos empezado a movernos para luchar fuera. Yo siempre lo había hablado con esta gente, Triple W siempre había tenido una mentalidad de no sacar su talent fuera y solo luchar dentro y solo luchar en Madrid. Y hubo un relevo generacional en la directiva y también es lo que, o sea, en Triple siempre se había dicho, y eso no me parece nada mal, que no salga la gente hasta que la gente está preparada, porque en caso de que alguien salga a luchar mientras no esté preparado, mientras no tenga un nivel suficiente, cuando salga afuera, pasea el nombre de la triple W, lo quiera o no. Entonces, si luego tú haces un mal combate, si luego tienes una mala actuación, no has entrenado mal, lesionas a alguien, lo que sea, la impresión, aparte de X persona, no es buena, es X persona viene de la triple W, la triple W tiene que ser una mierda. Sí. O el wrestling en España tiene que ser una mierda. Entonces, en ese caso me parece buen criterio. O sea, yo más en compañía juega nuestra, sí que me parece bien oye, vale, tienes vía libre para luchar fuera porque creemos que estás a nivel. Y entonces, yo al principio lo hablaba con la gente cuando yo empezaba a involucrar un poco más en directiva, por así decirlo, o no en directiva, pero en ámbito de trabajo de WWE. Yo lo hablaba con ellos y con X, les decía, a ver, estamos perdiendo el tiempo y X está perdiendo el tiempo aquí. No perdiendo el tiempo, sino no por estar aquí, sino por no estar en otros lados. O sea, está más que al nivel como para luchar fuera. Entonces, yo lo decía por él, yo decía, vamos a ver, y yo hablaba con él, yo decía, ¿tú querrías luchar fuera? Me dice, sí, no sé, a ver si puedo compaginar mi carrera, si no sé qué, a mí me encantaría. Y yo hablé con ellos y dije, dejarnos probar a mandar unos mails y tratar de salir a luchar fuera. En plan, con los años, con estos últimos 2 años o 3 que hemos ido a entrenar a Reino Unido, hemos conocido gente. Y si no, pues eso, tenemos el vídeo del combate suyo con Ricochet. Tenemos vídeos de todos los combates de triple y no tenemos problema en acercarnos para allá. O sea, y yo al principio, por lo que quería ir básicamente era por
ayudar a Aikid, porque también Aikid, o sea, yo soy una persona súper extrovertida por lo general, Aikid es mucho más tímido, más reservado, y, y yo he trabajado en la industria de la música, entonces estoy acostumbrado a trabajar con talento extranjero y con tema de bookings y organizar viajes y demás. Entonces yo dije, vamos a probarlo. Entonces nos dieron luz verde para probar a salir siempre que no interfiriera con fechas de triple doble. Y, y cuando empezamos a hacer, o sea, ya teníamos como un par de bookings cogidos cuando de repente nos pasó el bombazo del tríos. Entonces como que salió todo a la vez, por así decirlo. Es decir, nosotros en nuestro primer show que hicimos en Reino Unido, que es muy loco, o sea, el primer show que hicimos en Reino Unido que nos pusieron de tag sin serlo, Sí. fue el 29 de julio. Es un show en Wrestling League con un tag que son Rob Lías, que es un chico de RevPro, pero que hasta entonces todavía tampoco había salido mucho, y Mike Check, que es un chaval de allí de la escuela de Wrestling League, los cuales tampoco habían hecho tag nunca, y de repente se canceló un show de Lucha Forever y metieron a CCK en el combate. Y era por los campeonatos del CCW de parejas, que los tenían justo, y entonces era como, ¿qué coño está pasando? Y llegamos allí y claro, también CCK no tenían ni idea de quiénes éramos, pero veían que estábamos buqueados en el trío, si ellos también estaban, ¿sabes? Entonces era como, bueno, pues, no sé, supongo que tontos no serán, ¿sabes? Y se te ocurre a ti hacer un dive desde un balcón, ¿no? Sí, bueno, eso, o sea, yo lo pienso ahora y digo, ¿pero dónde vas, alma de cántaro? Pero también tú piensas que era como nuestro debut en Reino Unido contra CCK, por tú de ZW, nos dijeron que se iba a subir a los demandas de ZW y era como, mira, hay que dejar huella, ¿no? Sí, total. Y no me pareció tan alto. Y sabiendo que toda la gente que había abajo, dije, venga. Para abajo. Pero es eso, o sea, ahí ya llegábamos con el booking del tríos hecho. Y la historia es que en tríos la cosa se volvió loca. Sí, porque vaya primera ronda o buqueo el bueno de Mike Quackenbach. Pero yo también lo hablábamos entre todos a veces y decíamos, mira, una de dos. Yo creo que con la que se ha liado en internet cuando nos anunciaron, sí, o bien nos pasan de ronda, o bien nos ponen contra el British. Porque van a querer que la gente española quiera ver lo que hagamos. Sí, y haga público, porque a fin de cuentas también es público achicar a eso. Claro. Entonces, ¿qué nos van a poner? ¿Una primera ronda muy random y echarnos en primera ronda? ¿Nos van a poner una primera ronda top? Que la gente lo vea y que encima estos pasen fácil y ya está. O nos van a poner, o nos van a hacer pasar en plan cargarse a alguien que tampoco tenga demasiado peso y hacer que vayamos en segunda ronda. Pues lo de pasar lo veía más difícil más que nada porque Quackenbush ha visto lo justo nuestro. Sí que hizo sus deberes, pero claro, es extraño, ¿sabes? Sería un upset muy tocho y no es un upset con alguien que conozcas, entonces sí que puede generar rechazo. Pero meternos una primera ronda al equipo casi más desconocido junto a los de Bodyslam contra el equipo más conocido, pues como ves funcionó. También tuvimos suerte de que estuvieran nuestros compañeros allí de la triple, que fueron 4 o 5 a modo hooligan, y también estaba Jordi. Y es que entre esos gritaban más que todo el Star Wars. O sea, era una locura. Había dueling chants de 4 personas con 690. Buenísimo. No sé, a partir de ahí ya todo subió. Sí que es verdad que ha sido progresivo, pero porque no es en plan terminamos el King of Trios y teníamos 72 bookings. Sí, correcto. Pero sí que es verdad que abría muchas puertas y que cuando ibas a algún lado, pues sí que o sea, al menos ya veías que los wrestlers había mejor trato, veías que la gente como que te respetaba un poco más. Y poco a poco iba saliendo, y a la que tenías un combate en otro lado y en otro lado funcionaba y te abría una puerta a otra empresa y otra empresa funcionaba. No sé, ha sido poco a poco y a la vez muy loco. O sea, lo de OTT es como, yo creo, casi nuestra segunda casa a nivel de reacciones y de cariño que nos tiene la gente. Encima los combates que hemos tenido allí siempre han salido muy bien. No sé. Sí, realmente el historial de empresas con los que habéis trabajado este último año es bastante impresionante, ¿no? Haber pensado que
talento de aquí estaría luchando, pues eso, en Progress, en WCW, OTT, siendo campeones de Attack Pro Wrestling. Es que debutamos en Attack y ganamos los Y títulos. gané los títulos, ¿no? Fue un poco... Claro, o sea, yo siempre decía, Attack es una compañía a la que nos costará un montón, bueno, lo decía con todas, pero Sí, con sí. Attack especialmente, porque Attack además es una compañía que es de luchadores, básicamente, la Sí. llevan los luchadores y luchan como el círculo de amigos y alguno que otro que hable. Entonces yo decía, a ver, los conocemos, pero no estamos tan metidos ahí y no tenemos un nivel tan alto a lo mejor, o sí, no sé, pero... Y yo lo veía difícil de conseguir, y de repente pues, yo hablé con Chris Brooks y le dije, oye, mira, siempre hemos querido pasarnos a ver Attack y demás, entonces si me puedes decir las fechas que tengas por si nos coincide con algún show y nos bajamos a ver un show, os ayudamos, echamos un cable ahí haciendo ring, lo que sea. Y me dijo, os podemos usar para estas 2 fechas. Y yo, Bien. vale, pues nada, pues nos vemos ahí. Y eso, y luego nos llegaron, nos dieron los títulos y fue en plan, nah, no estáis vacilando. Pero no era un vacile. No, la verdad es que no. Ahí lo tenéis todavía. Aquí estamos. ¿Hay alguna empresa de Europa o de Reino Unido donde os gustaría trabajar? Bueno, probablemente en las grandes ya habéis trabajado, pero ¿os gustaría trabajar con más regularidad en otra empresa? Dígase Progress, dígase Revolution Pro, dígase WCW. ¿O ahora mismo estáis contentos con el SketchUp que tenéis? Yo la empresa ahora mismo que más ganas tengo de hacer sin duda es Fight Club. Sí. Sin duda. También, conocemos a los dueños de Fight Club. Por eso digo. Ellos montaron Chikara. O sea, piensa que la organización del Trios, aunque era Chikara, la llevaba Fight Club. También era en el venue de Fight Club con toda la gente de Fight Club. La gente de Fight Club es mucha de la gente de Attack. Yo estaba ahí entrenando algunas veces y hay muy buen rollo. Y los shows son otra película. Sí. Entonces, bueno, yo creo que tarde o temprano acabar pasando. Y ahora mismo la verdad es que no tengo prisa. Yo ahora mismo lo que tengo ganas es de luchar todo lo que podamos. Porque con cada combate nos hacemos mejores. Sea un combate en una ultra empresa super top, o sea un combate delante de 10 personas, con cada cosa que hacemos mejor. Entonces, yo creo que a día de hoy, si seguimos con esta ética de trabajo, si seguimos mejorando con cada combate, o sea, yo pienso los combates que teníamos hace 3 meses o 4 meses o incluso 2 meses y los que tenemos ahora, y digo, joder, es que aquí hay una mejora como tag team, ¿sabes? Sí. Y entonces yo creo que si seguimos con esa ética de trabajo, teniendo buenos combates, y más ahora con lo que está pasando de WWE UK y demás, las oportunidades van a llegar. No, seguro. Ahora se abre, eso es lo que dice, con los contratos estos se abre mucha oportunidad de muchas empresas independientes, así que seguro que es más fácil, bueno, fácil no, pero tienes la puerta más abierta, que se abran hueco en algunos sitios. Claro, el tema es, ¿a quién vas a construir para algo? ¿Alguien que no sabe si en 2 meses vas a poder dejar de usarlo? Sí. ¿Alguien que de repente te anuncian 4 tapings y te han jodido tus próximas 2 fechas? Claro. ¿O alguien que sepas que no tienes absolutamente nada? Sí. O sea, por eso de repente ahora, si ya estaban en todos lados, pero ahora gente como Walter, CCK o Aussie Open van a tener, yo creo, las historias principales en todos lados y no te extraña de repente verles con 50 títulos otra vez y demás, porque saben que excepto, o sea, las únicas fechas que te van a decir no puedo hacerlas es porque tienen que luchar para las compañías para las que luchan habitualmente, sea Progress, RevPro, etcétera. Sí. Y comentando también un poquito esto que decías que habéis progresado como tag, bueno, yo entiendo que de primeras vamos empezando antes como luchadores individuales, os buquean como tag, ha salido por ahí bien la cosa. Entonces, ¿vosotros os gustaría crecer como tag o tenéis el fin de trabajar en individual? No, hagamos un poco el paralelismo. Recordemos cuando Steam y Genérico salen de Canadá, les ponen a trabajar como tag, como esto, ¿no? Le empieza a buquear a alguien fuera de tu país y luego al final el objetivo era ser por individuales. ¿Os gustaría crecer como tag y trabajar como tal? ¿O preferís, pues os veis más de aquí a 1 o 2 años viste ya trabajando cada uno por su cuenta? Pues no sé, la verdad, o sea, realmente, un momento, está mirando una cosa. Realmente es eso, o sea, fue algo que nos vino dado. Y al principio sí que era como pero a ver si conseguimos que nos buquen individual. Y muy pronto, prefiero la semana, dijimos, no seamos imbéciles, vamos a tirar para adelante como tag. Porque además es mucho, o sea, singles buenos hay todos lados. Sí, pero tags, ¿no?
tags cuesta más. Sí. Entonces dijimos, es nuestra forma de hacernos hueco, vamos a seguir como y vamos a hacer tags. Y luego decíamos, ya si eso, ya habrá tiempo para hacer singles. Y yo ahora mismo no pienso demasiado en una carrera de singles, a mí me gustan los singles, me gustan mucho. Y yo me acuerdo, o sea, Carlitos, perdón, Akid, eh, él siempre ha odiado los tags, él siempre era de singles y ya está. Y ahora al revés, o sea, este último año le ha cambiado la mente de una manera que me acuerdo que estaba hablando con él y le decía, oye, tío, tengo una ganas de pegarme otra vez con CCK cuando pase. Y decía, si me dices a mí hace 9 meses que iba a decir esta frase, Pues sí. dice, no me la creo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ahora o sea, estamos cómodos. Y el tema en Reino Unido también es que, aunque seas un tag, o sea, si consigues trabajar con la suficiente frecuencia y regularidad, vas a hacer singles también. O sea, mira Aussie Open, por ejemplo. Sí. Aussie Open son un tag. Y de repente tienes a Mark Davis ganando el Natural Progression Series. El otro día Kyle Fletcher luchó en singles en los shows de New Japan con RevPro. ¿Sabes? O sea, Sí. o en Fight Club luchan muchas veces en singles. En RevPro los he visto luchar en singles. El rollo Davis contra Pete Dunne y Fletcher contra David Starr o contra Mike Bailey, que lo luchó, no sé. O sea, son. Al final, como Reino Unido hay tantos shows que aunque seas un tag, hay muchas veces que te van a poner en singles. Entonces. Un segundo. La vida del wrestler que es muy dura, ¿no? Pues eso, que entonces, o sea, yo no creo que yo creo que ahora mismo estamos en tag y estamos centrados en ser un tag. O sea, ver con las camisetas de Team White Wolf, o sea, pensamos todo como Team White Wolf, Team White Wolf. Y al fin y al cabo las estructuras no son más sencillas si somos los dos, de trabajo me refiero. Entonces, bueno, o sea, no le hacemos asco hacer cosas en singles y quién sabe de aquí a unos años o de aquí a unos meses, es que nunca sabes. Sí, es que sí. también no sabes lo que te va a deparar. Igual, por ejemplo, como CCK, en plan, de repente se lesiona Lycos y te tienes X meses que tienes que llevar todo el peso. Sí. Entonces, no sé, de momento estamos centrados en ser un tag y no creo que vayamos a dejar de ser un tag pronto, pero nunca sabes. Estamos hablando de Reino Unido. Este año viene el gran salto, ¿no? Vais a Chikara. Ha buqueado el bono también de Mike en el Rey de Voladores esta vez, el fin de semana de King of Trio. Estaréis ahí por Filadelfia. Bueno, primero, impresiones de ir aquí a Estados Unidos, porque claro, una cosa es que te buqueen aquí en Reino Unido siendo un King of Trio, ¿no? Estás aquí cerquita, pero que te quieran buquear para ir al otro lado del charco, a la otra punta del mundo para luchar, yo creo que eso ya a uno le sube el autoestima en cierto modo. Y está hecho, bueno, vais a ir el fin de semana, estaréis en Rey de Voladores. A partir de aquí, ¿vosotros creéis que si podéis hacer algún tipo de contacto y tenéis intención de volver a Estados Unidos a luchar? ¿O de momento lo veis como one night only y ya está? A ver, yo de momento sí que lo veo como un poco one night only. No tendría problema en volver, por supuesto que no. Pero es que creo que ahora mismo es mucho más difícil tanto ganarte la vida como encontrar algo bueno en Estados Unidos más que en Reino Unido. Es más difícil, o sea, en Estados Unidos, a no ser que pilles un Ring of Honor o un Evolve, no, o sea, si piensas una India, a lo mejor, aunque esté dentro de un estado, te tienes que comer 5 horas de coche. Sí. Para una indie de mierda, entre comillas, con todos los respetos al indie de mierda. Sí, sí. Para una indie en la que vais a luchar gimnasio del pueblo de X estado delante de 30 personas, ¿sabes? De los cuales 15 no les importa el show. O sea, es una imagen muy estereotipada, pero es verdad, o sea, de las cosas que he visto, se ha visto a gente muy top luchar en shows con muy poca gente y si te lo piensas, compañías buenas en Estados Unidos hay muy contadas. Si piensas en el número de buenas compañías que hay en Estados Unidos, o al menos relevantes a nivel internacional, Sí. y piensas en el número de compañías relevantes a nivel internacional que hay en Reino Unido, y dices, coño, pero si hay el mismo número y y esto está a 2 horas de mi casa en avión, y si me planto en cualquier punto de Inglaterra están a 4 horas en coche como mucho. Sí. Entonces, sí que me molaría ir allí a hacer un tour de esto de pasarnos varias semanas y patearnos a Estados Unidos y demás. No es posible, en este caso vamos solo para el fin de semana. Y
Entonces yo no descarto volver, no descarto, o sea, todo lo que se hace, luchar, me da igual donde sea, cuando sea, yo estoy encantado, pero claro, que se den las condiciones y que al fin y al cabo si te pegas un turno, una cosa así, es una inversión de dinero también que no siempre tiene la posibilidad de hacer. Sí, sí, sí. De aquí a un medio corto, bueno, medio largo plazo, perdón, no medio corto plazo. Ahora, la situación en la que estás ahora mismo, ¿te ves viviendo de esto como profesional o casi viviendo de esto como profesional o todavía lo ves lejos? Yo confío que sí, yo creo que sí. Y voy a hacer todo lo posible porque así sea. Y a nivel aquí, para terminar, a nivel nacional en España, en tu caso, ¿te ves viviendo de esto? ¿Crees que la escena independiente de aquí en España en pues, 2, 3 años vista, no te digo ser un Reino Unido, pero crees que puede ser algo relativamente importante? Puede ser una Alemania, ¿no? En vez de tener una empresa, tener dos empresas relativamente fuertes que, hostia, una gente aquí en Europa diga, pues voy a luchar a España porque voy a luchar en tal sitio y se vea visto de una buena manera. ¿Crees que no profesionalizar al 100% porque estamos muy lejos todavía? Bueno, la vista está, ¿no? La gente viene gratis a nuestros shows. Pero ¿crees que esto se puede evolucionar en algo? Pues puede crecer, ¿no? La paz que crecen sus luchadores fuera, puede crecer también la escena de aquí. Yo creo que sí, o sea, básicamente es el trabajo que hemos estado haciendo y es el trabajo que vamos a seguir haciendo. Y yo me acuerdo que el año pasado decía 2018 va a ser el año y bueno, hasta el momento ha sido un año muy importante, pero claro, ahora pienso 2019 va a ser el año. Entonces es bueno que siempre vaya pensando eso del año siguiente. Yo creo que la escena española va a crecer de una manera increíble. O sea, si lo piensas, algo bueno indica que cada vez que vamos a Reino Unido, a cada show al que vamos alguien nos dice quiero ir a luchar al triple doble. O en Irlanda también. O sea, a cada show al que vamos alguien nos dice vamos para allá, quiero ir para allá. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Podéis hablar de mí? En cada show y todo el talent, o sea, todo top talent me pregunta por triple W. Todo midcard talent me pregunta por triple W. Todo low card es como, joder, también quiero ir de alguna manera. O sea, me han preguntado hasta para venir a entrenar, que le hemos dicho, pero chico, pero si con los entrenamientos que tenéis aquí, ¿qué decís? O sea, venir a entrenar a España sería tirar vuestro tiempo y vuestro dinero, ¿sabes? En plan, sin ninguna. O sea, No, sí, sí, obvio, está claro que el nivel de entreno ahí será. Para que te entrene yo, ¿sabes? Pues tendrás a David Bank que te entrene, ¿sabes? Claro. No sé, creo que va a ser un poquito mejor su entreno. Sí, sí. Pero sí, o sea, entonces ahí sabes que algo se está cociendo y cuando la gente viene, cuando vino Zack Sabre Jr. decía, o sea, aquí tenéis algo. Eso, la atmósfera es única. Yo me acuerdo del tweet que puso cuando se fue de aquí, que fue muy bonito y también lo que dijeron CCK, o sea, Sabre dijo en plan, luchó en todo el mundo y no hay nada ahora mismo en el mundo como la triple doble. Entonces sabes que algo especial hay y luego Barcelona, pues eso el otro día estuvimos y yo no había oído el público de Barcelona tan arriba y reaccionar tanto en la vida. Yo tampoco, ¿eh? Te voy a confirmar que todos los 3 años que he viviendo aquí no vi nunca a la gente como el otro día ahí en Fontana. Joder, yo me acuerdo, tenía miedo cuando salimos porque salimos después de todo el tema de la cuerda, que era media hora de show parado. Sí. Y yo me acuerdo preguntando en backstage, ¿hay algún combate cómico en el card? Porque si hay algún combate cómico, metedlo ahora, ¿sabes? Que es lo que puede levantar a la gente. Y al revés, el nuestro levantó a cosas que eso, ya te digo, no lo había visto. No lo había visto en Barcelona. Y entonces, o sea, yo creo que sí que va a crecer y también vamos a hacer todo lo posible. O sea, Riot, el año que viene vais a hacer más shows. Sí. Triple W está trabajando en varias cosas. Yo luego, AKD y yo al fin y al cabo todo lo que hacemos es, aparte de hacernos crecer a nosotros, hacer crecer a la escena española. O sea, ya ha habido gente de Reino Unido que ha viajado, que ha venido a la triple, que ha cogido vuelos para ver shows de la triple W. Y ya hay varios que nos han escrito y que siempre en algún show hay alguien que nos pregunta, oye, me gustaría hacer un viaje a España el año que viene y ver un show, aprovechar. Y es como, hostia, o sea, es que despierta un interés. Sí, sí. Y esto y luego las compañías que puedan salir, o sea, yo confío en que se van a abrir nuevas compañías y en hacer crecer todo lo que haya al fin y al cabo. O sea, cuanto más wrestling haya, mejor va a ser para nosotros. Porque es tan importante WXW? Porque aparte de que, o sea, se hacen 2 eventos al año ultra tochos para todo el mundo, pero es que luego hacen 10 shows al mes. Sí. ¿Qué pasa? Que han construido público para hacer 10 shows al mes, pero hacen 10 shows al mes.
Entonces su talento allí puede estar allí viviendo, casi viviendo de ello. A nada que tengan un booking, un par de booking, o vendan 2 o 3 camisetas, ya pueden vivir de ello. Y la gente, pues eso, tiene ese interés. Ya sabes que si trabajas para WXW y pillas un tour de WXW, tienen no sé cuántos combates. Tienen una academia en la que tienen sitio para dormir. Tienen, o sea, es otra liga. O sea, ese es un nivel de producción muy, muy alto. Sí. Y nosotros, la gente lo decía en plan que nosotros estamos en los stages como de WXW hace 10 años, ¿sabes? Sí, correcto. Que había una sensación así, pero de hace 10 años. O sea, que trabajo queda un rato. Pero, joder, o sea, está ahí y la gente tiene ganas. Y yo siempre lo he hablado, o sea, la WWE trae sus públicos más grandes de toda la gira europea en España siempre. Sí, eso es cierto. O sea, hace 15.000 personas. Uh-huh. Cada vez que viene a Madrid, Barcelona, y cuando se van a Valencia y a Zaragoza y a Málaga. 10.000 entradas, también, seguro. También. Entonces, o sea, que ya no es ni en las ciudades principales. Entonces, a la gente le gusta el wrestling. Lo que tenemos es que hacérselo saber que existen otras cosas más allá de la WWE en España. ¿Sabes? Sí. Yo siempre lo he dicho, o sea, lo hablaba el otro día con Carlos Vega. Aún no he centrado esfuerzos en ello porque ni Triple ni Riot tienen una capacidad para alojar a esa gente ahora mismo. Es decir, si Triple pudiéramos hacer 2 shows al mes, pues a lo mejor sí que hacía eso. O si Triple pudiéramos hacer shows para 1.000 personas, pues a lo mejor sí hacía eso. Pero, o si tuviéramos que cobrar entrada o pudiéramos cobrar entrada. Pero claro, en nuestro modelo, si ya se nos queda gente fuera en cada show, como quedamos a expandirnos más, lo que vamos a tener es revueltas en la puerta, ¿sabes? Sí. Entonces, y no es lo que quieres. No, claro. Ya, o sea, literalmente lo pasamos muy mal en Rumble, o sea, muy mal, sufríamos mucho, veíamos todas las alternativas, habíamos mirado varios locales, habíamos mirado varias fechas y nada, y no fue posible y tuvimos que hacer en Tabacalera, pero no queríamos hacer en Tabacalera, pues sabíamos que nos iba a quedar pues 600 personas dentro y 600 afuera. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí que va a crecer y creo que el próximo paso, o sea, yo siempre he hecho desde que he tenido un poco de conocimiento de lucha y desde que he visto cómo se funciona afuera y desde que he visto cómo está la cosa aquí, siempre he querido profesionalizar el rally en España todo lo posible. Uh-huh. Entonces, yo creo que va a pasar ahora y que cada vez se va a profesionalizar más y que la gente empieza a asumir que está bien pagar por shows de wrestling, que los luchadores asumirán que yo lucho, pero que también, o sea, aparte de pagar mi escuela y no sé qué, no sé cuánto, me dejo un pago por un combate, porque estoy siendo parte de un show, y la historia es que las compañías en sí consigan una financiación para que digan, sí, es que el pago por combate del luchador es asumible y es algo que hacemos encantado, ¿sabes? Entonces, es dar esos pasitos, que el público asuma que puede y debe pagar, que digan, estamos viendo aquí algo de calidad, que los luchadores sean compensados por sus combates y todo eso lo va a hacer crecer y crecer y crecer y crecer. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos futuro, tenemos una base y vamos por el buen camino. Así que bueno, esto ha sido la entrevista con el bueno de Adam Chase. Esperemos que os haya servido para conocer un poquito más el wrestling independiente en España si no lo conocíais, si lo conocíais para conocer un poquito mejor a Adam. Así que bueno, si te quieres despedir, decir dónde pueden seguirte, aquí soltar tu Twitter, tus publis, tus camisetas, es tu momento. Venga, vale. La verdad es que se me quedan siempre, o sea, cuando me pongo a hablar me enrollo muchísimo, se me quedan cosas en el tintero. Pero bueno, ha sido un rato muy bonito y me podéis seguir en Twitter en AdamChasePW, en Instagram es lo mismo, en Facebook tengo una página AdamChase, no la muevo tanto, pero si me queréis escribir por allí también, ahí sí que os contesto siempre al momento. Y las camisetas, tenemos camisetas del Team White Wolf y un servidor, que igual nos las podéis pedir por Twitter, por Instagram, por Facebook y nos apañaremos para enviarlas. Bueno, ahí queda, ya sabéis, apoyando el Rey Nacional, como siempre. Tenemos una nueva edición de Spanish Uppercut. También nos podéis seguir aquí en YouTube, solowrestling.com. Recordad suscribir y darle a la campanita para saber cuándo subimos un nuevo vídeo, que con este YouTube nuevo a veces ni te enteras de cuándo subimos. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo.
Sobre todo esperamos verles muy pronto. Adiós. Hasta luego.